a hablar sobre el contexto histórico relacionado con el literario, que La casa de Bernarda Alba es una de las obras más significativas de Federico García Lorca, escrita en 1936. La obra puede ser entendida en el contexto histórico y literario del principio del siglo XX en España y un periodo marcado por la agitación política, la tensión ante la tradición y la modernidad, y el auge de movimientos literarios como el vanguardismo y la generación del 27. A través de esta historia, Lorca critica la opresión social y femenina en la España rural de principios del siglo XX, donde las mujeres estaban sometidas a una vida de sacrificio, control y represión emocional. La carrera de Federico García Lorca se puede dividir en tres etapas significativas. La etapa inicial, del 1918 al 1927. En esta fase, Lorca escribe obras como libros de poemas, que está influido por la poesía popular y los temas tradicionales, mientras va explorando nuevas formas poéticas. Luego tiene una fase surrealista, que es del 1928 al 1932, con libros como Romancero gitano y Poeta en Nueva York. Lorca se adentra en el surrealismo usando imágenes intensas y simbólicas, a la vez que aborda problemáticas sociales. La tercera etapa es el teatro maduro, que es de 1930 a 1936. Durante esta etapa, Lorca crea grandes dramas como Bodas de sangre, Birma y La casa de la Bernarda Alba, que es la obra de la que estamos hablando, donde explora el conflicto entre el deseo, la represión y la sexualidad. La casa de la Bernarda Alba representa la culminación de su teatro, donde se denuncia la opresión social. La influencia de Lorca perdura por su habilidad por mezclar lo popular con lo trágico. Bueno, pues sus rasgos temáticos y formales son los rasgos temáticos, que son la opresión y la represión, la lucha por la libertad, la fatalidad y el destino trágico y la lucha de clases. Y los rasgos formales son el simbolismo, el diálogo y el uso del lenguaje, la estructura dramática, el uso de la memoria y el ritmo y el uso de la tragedia clásica. Bueno, pues yo voy a explicar la estructura de la obra, que es la siguiente. Acto 1. Comienza con la entrada de la Bernarda y las vecinas en el entierro. Sucede la conversación entre la Poncia y la criada, donde explica la situación. Suenan campanas. Los creadores de la tensión en este acto son los siguientes. Se produce la imposición del luto de 8 años, la actitud de la hija ante el entierro, disputas por el dinero y aparece Pepe Romano. Acto 2. Comienza con la hermana bordando el ajuar. Sucede el diálogo entre la Poncia y Adela. También la conversación donde Poncia le insinúa la situación a Bernarda. Sonan campanillas lejanas y rumores y gritos de mujer. Se crean las tensiones de los enfrentamientos entre la hermana, el deseo sexual reprimido, la vigilancia de Bernarda sobre su hija por la honra y el que dirán. Acto 3. Comienza en la cena. Sucede un diálogo entre Poncia y Bernarda. También la conversación de Poncia y la criada. Suenan campanas y el caballo marañón. Se produce la tensión y los celos entre las hermanas por el deseo a Pepe Romano, y además de la honra y el que dirán, y se le impone más luto. Sus rasgos más significativos son la dictadura de Primo de Rivera y la inestabilidad política, la rigidez de la moral y la presión social, el papel de la mujer en la sociedad y su lucha por la libertad, la creciente polarización y las tensiones sociales, el contraste entre la modernidad y la tradición y la premonición de la tragedia. Pues, también quiero hablar sobre sus temas, que algunos de los más importantes son la autoridad frente a la libertad, la realidad frente a su deseo, la tradición frente a la rebeldía, la injusticia social y la muerte frente al hambre. Ahora yo voy a hablar sobre los personajes, que son Bernarda, que su nombre significa con fuerza de oso. Además, el apellido Alba hace alusión a su permanente preocupación por la limpieza, tanto material, la relativa a la casa como espiritual, aquella que se refiere a la obra de la familia. Angustia, alusiva a su edad, a su fealdad y su deseo de casarse.
Magdalena se asocia con la idea de ternura y llanto por el recuerdo de María Magdalena. Amelia significa sin miel y sin dulzura. Martirio arrastra la cruz de su enfermedad, su fealdad y su amargura. Adela, de naturaleza noble. Poncia, su nombre se relaciona con la figura de Poncio Pilato, pues ella es la gobernante de la casa y además cuando surge alguna situación problemática adopta la postura de lavarse las manos. Prudencia, en ella a sus 50 años se funde la sabiduría y la sensatez propia de la mujer madura. María Josefa lleva los dos nombres de los padres de Jesucristo. Tal vez por ello en el tercer acto afirma que quiere ir a los ramos del portal de Belén. De la Bernarda Alba, los símbolos son claves para destacar los temas de represión, deseo y tragedia. En primer lugar, la casa, que representa el aislamiento y la falta de la libertad. El bastón simboliza el poder autoritario de Bernarda, que Adela desafía al romperlo. El agua es un pozo que simboliza el estancamiento. El agua, la corriente, refleja la libertad anhelada. Colores. El blanco alude a la pureza y a la apariencia. El negro, sin embargo, al luto y a la opresión. El color expresa la tensión y los deseos contenidos. Pepe el Romano encarna la pasión y el conflicto entre las hermanas. Los animales reflejan la búsqueda de la libertad, como la yegua, y la vulnerabilidad como la oveja. Las ventanas y puertas representan el deseo de escapar. La puerta cerrada, el confinamiento. Esta simbología plasma el choque entre el deseo de libertad y las estrictas normas que reprimen a los personajes. La casa de la Bernarda Alba sucede en un único espacio interior. La casa es el único espacio visible, es un lugar cerrado. Sus muros la protegen de las malas lenguas y del qué dirán. Se la identifica como infierno por la falta de libertad a la hija. Es un lugar habitado solo por mujeres y por tanto hay una gran falta de amor, libertad y frustración. El mundo exterior representa la libertad y del amor. El pueblo está vinculado a convenciones morales y el qué dirán. Es el pueblo el que desprecia a Bernarda, pero a la vez el lugar al que pertenece, el que rechaza a quien no sigue sus normas, que llega incluso a impartir justicia a quien incumpla las normas. Ahora voy a explicar el tiempo. La obra se sitúa en un tiempo indeterminado, se supone que es contemporánea al autor, pero no hay ninguna referencia directa de la época. Cada acto sucede en un periodo distinto del día, mañana, tarde y noche. Bueno, pues dos escenas representativas de la casa de Bernarda Alba son el velorio del padre, que presenta el ambiente opresivo de la casa, con Bernarda imponiendo silencio y orden, mientras establece el luto de 8 años y refleja su control y tiránico y el aislamiento de la hija. La segunda escena es la confesión de Martirio, que ocurre en el tercer acto. Martirio revela su amor por Pepe Romano, desatando un enfrentamiento con Adela, lleno de celos y reproches. Esta escena intensifica el conflicto y prepara el enlace trágico. Ambas escenas reflejan los temas de opresión, deseos reprimidos y conflictos familiares que dominan la obra.